Ya está grabando y entonces lo que tenemos o lo que sigue ahora es estudiar derivadas, ¿vale? Ahí en el video está límites al infinito, cómo funciona eso, de qué se trata. Y ahora tenemos que pasar al tema de derivadas. Entonces quiero comentarles lo siguiente. Una derivada, de hecho, se define por medio de un límite. Esa es la parte importante de esto. A ver, ok. No, bueno, ahorita vamos a hacer clase. Ya la próxima clase que tengamos, el viernes que tengamos, si tenemos un tiempito, hacemos un repaso de lo que era el parcial, ¿listo? De lo que fue el parcial. Podemos hacer como una especie de digamos, entre comillas, solucionario. Pero hoy toca clase. Como les digo, estamos un poco atrasados, entonces hay que adelantar. Ya el viernes miramos si nos queda un tiempito, entonces una especie de solucionario. Entonces, lo que les comentaba, vamos a ver el tema de derivadas y cuál es la situación. ¿Qué es lo que pasa con lo de derivadas? Pues lo que tiene que ver con derivadas es básicamente que una derivada, pues es un límite muy especial de lo cual tenemos que hablar. ¿Listo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema atrás de esto? El problema es el siguiente. Imaginen que tenemos una función, voy a graficar por aquí una función cualquiera, el eje X por aquí, el eje Y por acá, entonces tenemos esta función, ¿listo? Además, imaginen que nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, una gráfica de una función, vamos a hacerla. Esta grafiquita de esta función. ¿Listo? Esta grafiquita de esta función. Y entonces, nosotros escojamos aquí un par de puntos en la gráfica de esta función. Escojamos un par de punticos. Vamos a escoger un par de punticos, supongamos este puntico y este puntico en la gráfica de esta función. ¿Listo? Por supuesto que como ese par de puntos están en la gráfica de esa función, pues bueno, tienen un par de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, coordenada, pongámosle, yo qué sé, pongámosle X, supongamos, X, y pongámosle aquí, por ejemplo, X más H, ¿vale? X más un algo que sea H, ¿listo? X más H acá. De tal manera que estamos diciendo que, bueno, si este primer punto es X, pues la distancia desde este punto al que sigue acá es H, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos diciendo ahí básicamente. Y el primer puntito es X, pues el siguiente estaría a una distancia de X más H. ¿Y qué es lo que pasa con este par de puntos? ¿Qué es lo que queremos hacer con este par de puntos? Bueno, también tenemos unas coordenadas en Y, ¿cierto? Este es el punto F de X y este es el punto, bueno, por acá arriba, este es el punto F de X y este es el punto F evaluado en X más A. ¿Listo? Esa es la situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos por esta parte de derivadas? Pues imaginen primero, antes de definir lo que es una derivada, imaginen que queremos buscar la recta que pasa por esos dos puntos. Queremos hallar la recta que pasa por los puntos. Por ejemplo, hallar la recta que pasa por los puntos. ¿Y cuáles son los dos puntos? Los dos puntos que tenemos ahí. El punto de coordenadas x, f de x y el punto de coordenadas x más h, f de x más h. ¿Listo? Queremos encontrar entonces la recta que pasa por estos dos puntos. Y vamos a señalar estos dos puntos con un trazo un poquito más grueso para que quede pues en evidencia que en efecto se trata de esto. ¿Listo? Queremos hallar la recta que pasa por esos dos puntos. Esa recta, de hecho, tiene un nombre particular, se llama recta secante.
Así se llaman las rectas que pasan por la curva. Vamos a graficarlas. Exacto. Vamos a tratar de graficarlas en papel. Entonces sería algo así. Aquí, por aquí, algo así. Por ahí, ahí está cuadrado. ¿Listo? Entonces, nuestra idea, nuestro objetivo es encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos x, f de x y, y el punto x más h, f de x más h. Voy a colocarlo por aquí. El punto x, f de x y el punto x más h, f de x. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo. Y bueno, para eso, pues nosotros tenemos que acordarnos cómo calculábamos la ecuación de esa recta. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Lo que hacíamos era utilizar la fórmula punto pendiente, ¿no? Para encontrar la ecuación de una recta, nosotros utilizamos la fórmula punto pendiente. Punto. ¿Cómo era la fórmula punto pendiente? La fórmula punto pendiente era así. Y menos y sub 0, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x. Esa era la formulita punto pendiente. ¿Qué necesitábamos nosotros para poder aplicar esta fórmula punto pendiente? Pues bueno, si uno observa la fórmula, necesitamos primero esa m, que es la pendiente. ¿Listo? Necesitamos la pendiente. Y necesitamos, por supuesto, un punto sobre la recta. Por eso se llama así fórmula punto pendiente. Las dos cosas que necesitamos. Un punto y la pendiente. ¿Listo? Ahora bien, la pendiente no la sabemos. Algunos pues recordarán que la pendiente m tiene como fórmula y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿cierto? Para nosotros entonces, x sub 1 podría ser este, o de hecho sería este, x sub 2 sería este de acá, este de aquí sería y sub 1 y este de aquí sería y sub 2. ¿Listo? Entonces, ahí ya están convertidos nuestros puntos para listico, digamos, para aplicar la fórmula. Y necesitamos un punto sobre la recta, un punto x sub 0 y sub 0 sobre la recta. En este caso es muy sencillo porque nosotros tenemos los dos puntos azules, podemos poner cualquiera de los dos, el de la izquierda o el de la derecha. Necesitamos un punto sobre la recta, cualquiera, podemos poner cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces, cojamos, por ejemplo, el x, f de x, por ejemplo. ¿Listo? Y apliquemos la fórmula punto pendiente a esos puntitos, a ver cómo nos quedaría. Entonces sería así. Y menos, ¿cierto? Y menos y sub 0, es decir, un punto sobre la recta que sería f de x. F de x. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Este aquí sería y sub 0 y este aquí sería x sub 0. Un punto sobre la recta. Igual a m, la pendiente. Pero la pendiente ya sabemos cómo es la forma de la pendiente. Es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Donde y sub 2 es f de x más h menos f menos y sub 1, que es f de x, sobre x sub 2, pero x sub 2 es x más h, menos x sub 1, pero x sub 1 es x. Y esto que multiplica a x menos x sub 0. ¿Listo? Menos x sub 0. Y vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Que viene con usted, vamos a hacer un pequeño cambio para que no nos vamos a confundir, ¿vale? Vamos a darle un valorcito particular. Miren lo que vamos a hacer. Entonces, retomemos. A este punto, no lo voy a llamar X en general, sino que lo voy a llamar A. Ese es el cambio que vamos a hacer. A este punto va a ser A. O sea que este puntito de acá va a ser A más H. Este es un cambiecito que vamos a hacer con el fin de que no se nos enreden las letras allá, porque no nada para hacer todo.
quedaría así. Este de acá entonces será el punto A, F de A. ¿Listo? Y este punto de acá será A más H, F de A más H. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que este será el punto. Todas las X las convertimos. Este será el punto A, F de A. Y este será el punto A más H, F de A más H. ¿Listo? Ahora sí, entonces, nuestra, nuestra ecuación punto pendiente, colocarla en términos de lo que tenemos ahí. Solamente para que no se confundan las líneas. Entonces quedaría así. Y menos y sub 0, pero y sub 0 es F de A. ¿Listo? Y la otra sería la pendiente que es y sub 2, que es F de A más H, menos y sub 1, que es F de A, sobre X sub 2, pero X sub 2 es A más H, menos X sub 1, que es A. ¿Listo? Por X menos X sub 0, pero X sub 0 es A. Entonces quedaría así. Pero quedaría así. Qué pena con ustedes ese cambio que hicimos, pero fue simplemente para que no se confundieran las letras. Entonces, muchachos, eso que está ahí, pasando simplemente el F de A que está a la izquierda restando a sumar al otro lado, quedaría entonces así, Y igual a F de A más H menos F de A sobre A más H menos A, cancelamos A con A y nos queda H, que multiplica a X menos A más F de A, pasando el F de A que está restando a la derecha sumar. Entonces, eso que está ahí en ese momento en negro, ese renglón en negro, es la ecuación de la recta tangente a la curva que pasa por el punto A, F de A y A más H, F de A más H. ¿Listo? Es la ecuación de esta recta que está acá. ¿De acuerdo? Es la ecuación de esa recta. Aquí uno puede visualizar algo, uno puede tener algo en cuenta, es que la pendiente de la recta secante, la pendiente, voy a hacer la notación completa, de la recta secante a la curva que pasa por los puntos A, F de A y A más H, F de A más H. La pendiente de la recta secante es esta, ¿no? Es M igual a F de A más H menos F de A sobre H, ¿listo? Que es la que está aquí. Voy a aplicar. ¿Perdón? Entonces, esa es la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por esos dos puntos. La pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos, A, F de A y A más H, F de A más H. ¿Listo? Ahora sí vamos a pasarnos a la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta, pero no la recta secante, sino la recta tangente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a comenzar a esta recta, a moverla un poquito y vamos a ir acercándonos a un puntito. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Cada vez más voy a ir tendiendo este valor h a 0, voy a ir acercando este punto a más h al otro punto, voy a ir acercándome hacia acá, es decir, voy a hacer que h se vaya acercando a 0, y lo que sucede es que cuando vaya moviendo este puntico y lo vaya acercando acá, por supuesto que mi punto azul también se va a ir moviendo por todos estos valorcitos de acá. ¿Listo? Y entonces, mi recta secante pues va a ir siendo diferente. Por ejemplo, en este momento esa es mi recta secante. Pero, si yo tomo, por ejemplo, yo digo, no, quiero acercarme un poquito y voy a tomar el punto azul aquí. ¿Vale? Si yo quiero acercarme un poquito y quiero tomar el punto azul ahí, entonces mi recta secante se va a mover también. Ya no voy a considerar acá, sino que voy a considerar acá. Y entonces mi recta secante será algo por aquí. Más
pero vamos a tratar de organizarla. Entonces, ahí mi recta secante será algo así. ¿Listo? Ahí modificamos un poquito la recta secante y quedaría entonces algo así. ¿De acuerdo? Lo que hicimos fue entonces, en este caso, reducir el valor de h, y dejarlo aquí, dejar aquí. Para un valor de h más pequeño me moví hasta aquí. Ese es el valor a más h, pero con h más pequeño. Entonces, mi recta secante cambió, ya no es la misma que teníamos hace rato, sino que en este caso, pues, va a tener otra pendiente. ¿Listo? Y así, cada vez que yo reduzca el valor de h, mi recta secante también va a cambiar. Con un h más pequeño, ya mis dos punticos estarán aquí, ¿cierto? O estar acá, o estar acá, o estar acá, o estar acá, o estar acá. Por tanto, entonces, mi recta secante va a ir cambiando, pues, según el valor de h. ¿Listo? Pero como yo les decía, la derivada corresponde a la pendiente de la recta, pero no secante, sino tangente. Entonces nosotros podemos definir de una vez lo que es derivada y dar la expresión, pues, geométrica del asunto. Entonces podríamos decir algo así. La derivada, o sea, f, una función real, por ejemplo, o sea, f, una función real, ya f, una función real, ¿cierto? La derivada de f en el punto A, la derivada de f en el punto x igual a A, está dada por, miren cómo está definida la derivada de esta función en el punto A. Está definida mediante, voy a colocar el símbolo aquí, f', y es el límite cuando h tiende a 0, de la expresión f de x más h menos f de x sobre h. Que justamente coincide con la pendiente de la recta secante. Esa expresión de aquí, en amarillo, por supuesto, es la misma expresión que teníamos para la pendiente de la recta secante. Entonces, en la derivada lo que hacemos es acercarnos a 0 por medio de valores de h. Eso hace que los valorcitos de a más h se vayan acercando hacia el valorcito de a y que la recta secante se vaya convirtiendo en una recta tangente. Por tanto, entonces, uno puede decir de una vez que la derivada de una función en el punto A corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva. Mejor dicho, algo así. Podemos colocarlo como anotación, la derivada, aquí antes de esto, siempre que el límite exista, ¿no? Siempre que el límite existe, siempre que el límite existe. ¿No? Y este es el símbolo que utilizamos nosotros para la derivada, f' igual al punto A. Significa entonces que estamos hablando de la derivada de la función f en el punto x igual a, ¿listo? Siempre que ese límite exista, puesto que ese límite que tenemos ahí en amarillo, ustedes observan, pues ese límite cuando lo vamos a calcular, pues puede ser que ni siquiera exista, ¿no? Puede ser que se dé la oportunidad de que ni siquiera exista ese límite. Entonces, ese es el problema ahí. Incluso, vale la pena mencionar lo siguiente. Si ustedes observan este límite cuando h tiende a 0, si h tiende a 0, entonces x más h tiende a x, ¿cierto? H tiende a 0, pues x más 0 pues tiende a x, y esto sería f de x menos f de x, sería entonces 0 en el numerador, sobre 0 en el denominador. Si h tiende a 0, pues no, tiende a 0. Entonces, lo que sucede es que la derivada de una función en el punto A, pues ese es el límite de ahí, pero hay que tener cuidado porque ese límite es una indeterminación, ¿cierto? Es una indeterminación.
Y como ya dijimos antes, cuando el límite es una indeterminación, por ejemplo, en este caso, en la forma 0/0, entonces puede suceder cualquier cosa. Puede ser que el límite exista, puede ser que no exista, puede suceder cualquier cosa. Y por tanto, pues hay que tener bastante cuidado cuando nosotros tenemos que calcular la derivada en un punto de esto. Tenemos que tener bastante cuidado. El límite puede ser que exista, como el límite puede ser que no exista. Entonces, ahí pues cuidado con eso, ¿listo? La derivada, por tanto, entonces es un límite. Y es un límite no cualquiera, es un límite de una indeterminación. Y lo que yo les decía hace rato, lo vuelvo a repetir porque es importante, cuando ese límite es indeterminación, pues entonces puede suceder cualquier cosa, ¿no? Puede ser que exista, puede ser que no existe. Y entonces hay que tener cuidado con ese límite, ¿listo? Ahora bien, eh, lo que vamos a mencionar aquí, entonces ya es una indeterminación, lo que vamos a mencionar es esto, listo, muy bien. Y entonces, ¿cómo luciría esto? Pues a nivel gráfico, más o menos, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? Entonces, sería algo así. Nosotros vamos a dibujar otra funcióncita por aquí. ¿Listo? Entonces, esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje Y, ¿cierto? Hagamos nuestra función, en rojo, por ejemplo. Podría decir algo así. ¿Listo? Y vamos a colocar el puntico A. Hagamos el puntico A por aquí. ¿Vale? Este es el puntico A. ¿Listo? ¿Cómo luciría más o menos una recta tangente a la curva? Una recta tangente a la curva en el punto X igual a A es una recta que corta esa curva solamente en ese puntico A. ¿Listo? No alrededor de A, sino solamente en ese puntico A. Entonces, una recta tangente a la curva más o menos podría lucir así. Más o menos podría verse algo tal vez como así. Aquí bien. Entonces, por aquí podría ser ahí más o menos tal vez algunas, algo así, ¿cierto? Entonces, una recta tangente a la curva podría lucir así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si esta es la gráfica de la función, la recta tangente a la curva en el punto X igual a A toca a la curva solamente en ese puntico ahí. Toca la curva solamente en ese puntico X igual a A, ¿cierto? En este caso, A, F. ¿Listo? Toca la curva solamente en ese puntico de ahí. ¿Listo? Y entonces esa que está en azul es una recta secante a la curva en el punto X igual a una recta secante a la curva. Una recta tangente a la curva en el punto X igual a. Entonces esto sería así. Esta recta es una recta tangente a la curva en el punto A, F de A. ¿Listo? La recta tangente a la curva en el punto A, F. ¿Cuál es la pendiente de esa curva? Cuya pendiente es f' evaluado en A, o la derivada de la función en A. Significa entonces, palabras más, palabras menos, que nosotros ya conocemos o nosotros tenemos una idea de saber cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, F de A. La pendiente de la recta tangente de la curva es f' en A. ¿Vale? Es f' en A. Esa es la pendiente de la curva en el punto X igual a A. ¿Listo? La derivada de la función. Y la derivada de la función la definimos mediante este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f a más h
trato por A, F evaluado en A más H, menos F evaluado en A sobre H. Vamos a colocar ahora sí todo esto en contexto. Vamos a colocar todo esto en un ejemplo, porque es bastante enredado. Imaginemos que tenemos la función. Ejemplo, por ejemplo, tenemos sea f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Una función muy sencilla. ¿Listo? Una función muy sencilla. Entonces, por ejemplo, que nos digan, halle la recta tangente a la curva, recta tangente a la curva en el punto, pongámosle un punto x igual a el punto 2, f. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Tenemos la función x cuadrado ahí. Vamos a hallar la recta tangente a la curva en el punto x igual a 2, o mejor dicho, en el punto 2, f de 2. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hallar la recta tangente a la curva, sabemos nosotros que el camino va a ser, pues, en la fórmula punto pendiente. Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos obligatoriamente la fórmula punto pendiente. Necesitamos como componente la ecuación o la fórmula punto pendiente. ¿Cuál era esa formulita? Ya la escribimos hace rato. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos y. Esa es la fórmula. ¿Qué necesitamos para aplicarla? Necesitamos la pendiente y un punto sobre la recta. Necesitamos para aplicarla la pendiente y un punto sobre la recta. El punto ya lo tenemos. El punto no tiene problema porque el punto ya lo tenemos. El punto x sub 0 y sub 0, yo lo tengo. Es el punto 2, f de 2. ¿Listo? Y yo sé cuánto es eso porque f de 2 lo puedo evaluar. Yo puedo evaluar la función en 2. La función es la función x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, f evaluado en 2, pues será 2 al cuadrado, que es igual a 4. Es decir, que yo ya tengo el punto por donde va a pasar la recta. Es el punto 2,4. Entonces, voy a Desmos, grafico mi función x al cuadrado, obtengo esta parábola que está aquí, ¿cierto? Quiere decir entonces que mi recta tangente tiene que pasar por este puntico, por el puntico 2,4. Aquí es donde me interesa. Aquí es donde debe pasar la recta tangente. Por aquí debe cortarse con la gráfica de la función. Solamente en ese puntico 2,4. En ningún otro puntico más, por lo pronto. Por aquí debe pasar la recta tangente de la curva. ¿Listo? Y entonces, para aplicar punto pendiente, mi otro componente es la pendiente de la recta tangente. Es la pendiente de la recta tangente. Pero esa no la conozco por lo pronto. Conozco el punto, pero no conozco la pendiente de la recta tangente. Pero entonces yo sé que la pendiente de la recta tangente coincide con lo que decíamos hace rato, con la derivada de la función en el punto A. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto A. ¿Y qué es eso? Por definición, la derivada de la función en el punto A es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en A más h menos f evaluado en A sobre h. ¿Listo? Justamente lo que decíamos hace rato. Aquí está la definición de la derivada evaluada en el punto A, límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en A más h menos f A sobre h. ¿Listo? Entonces, si todo sale bien, al calcular ese límite, yo debo obtener es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Listo? Recuerden aquí, muchachos,
La función, en nuestro ejemplo, es la función f de x igual a x al cuadrado. Ese es nuestro ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, calculemos el límite y veamos cuánto nos da. Entonces, quedaría así. Nuestro límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f a sobre h, recuerden esto siempre, nos da la pendiente de la recta tangente en el punto A, f. Y recordemos además que para este ejemplo, la función es x al cuadrado. O sea que cuando yo evalúe la función en a más h, me quedaría a más h al cuadrado. ¿Listo? F evaluado en a más h sería a más h al cuadrado. Esto es lo que hace la función, elevar al cuadrado. Menos la función evaluada en a, pero lo que hace la función es elevar al cuadrado. ¿Cierto? Sobre h. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de a más h al cuadrado menos a cuadrado sobre h cuadrado. Aquí entonces tengo que solucionar ese límite y como ya dije hace rato, ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Significa que algo tenemos que hacer para eliminar esa indeterminación. Lo que voy a hacer es expandir ese cuadrado, recordando por supuesto que a más b al cuadrado es primero al cuadrado más dos veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordando esa expansión de cuadrado, yo puedo resolver este límite porque entonces quedaría así. Límite cuando h tiende a 0 de a más h al cuadrado sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Menos lo que me falta, ¿qué es lo que me falta? Esto aquí, menos a cuadrado. Y todo esto sobre h. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar a cuadrado con a cuadrado. Esto de aquí se cancela con este acá, está sumando y restando al mismo tiempo. Y me quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de 2h más h cuadrado sobre h. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resulta que voy a cancelar un h. Para eso, entonces, factorizo del numerador h, lo tomo como factor común, y me quedaría así. Límite, cuando h tiende a 0, de h, que es factor de 2a, más h, ¿cierto? Yo multiplico 2a por h, me queda 2ah, y h por h, h cuadrado, o sea que sería. Y sobre h. ¿Todo esto para qué? Para cancelar h con h y quedarme únicamente con el límite cuando h tiende a 0 de 2a más h. ¿Listo? Finalmente, he eliminado la indeterminación. Ese límite que me queda ahí ya no es indeterminación, ya no es absolutamente nada, ya no tiene problemas. Simplemente para poder calcular, yo evalúo. ¿Listo? Para poder calcular este límite, ¿cuánto me da? Yo evalúo 2a más h, pero h tiende a 0, o sea que me queda 2a más 0, que es 2a. ¿De acuerdo? 2a. Entonces quedaría así. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ahora bien, mucho cuidado entonces en esta partecita de aquí. Calculamos la pendiente de la recta tangente y esto dijimos que era la función evaluada en el punto A. Pero en nuestro ejercicio nos están diciendo que es, ¿cierto? En el punto 2. Quiere decir que ya es muy sencillo porque lo hicimos para un punto A arbitrario y para hacerlo en el punto 2, pues simplemente tomamos el valor A igual a 2. Tomamos A igual a 2, entonces ya quedaríamos en el punto que nos está diciendo el ejercicio. En la recta tangente en el punto 2. Entonces, si A es igual a 2, si A es igual a 2, obtenemos entonces lo siguiente. Obtenemos que la pendiente de la recta tangente, que es la derivada evaluada en el punto 2, porque A vale 2, es igual a 2 por A.
2 por A, pero A vale 2, 2 por 2, que es 4. En otras palabras, estaríamos diciendo entonces que f' en A, f' en 2 es igual a 4, y estaríamos diciendo entonces que la derivada, ¿cierto?, de la función f en el punto x igual a 2 es 4. Estaríamos diciendo eso. Lo pongo escrito para que quede claro. Estaríamos diciendo entonces que la derivada de f en el punto x igual a 2 es 4. Por tanto, estaríamos diciendo entonces que la pendiente de la recta tangente en el punto 2,4 es 4. Es 4. ¿De acuerdo? Es donde me pedían en el punto 2,4. Aquí lo notamos. Punto 2,4. Entonces, ya tengo los dos ingredientes, de hecho, de la fórmula punto pendiente. Tengo el punto, aquí está. Este es el punto sobre la recta. Sobre la recta. Es el punto 2,4. Y tengo entonces la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es 4. Ahora sí, tengo todos los ingredientes para calcular la recta tangente a la forma. Entonces, quedaría así, miren. La recta tangente está dada por, entonces la recta tangente ya sabemos, otra vez voy a colocar aquí la fórmula punto pendiente, m que es menos 10 sub 0 es igual a m por x menos x, ¿cierto? Esa es la pendiente, la recta, esa es la ecuación de la recta punto pendiente, ¿listo? Entonces, voy a comenzar a sustituir y menos y sub 0, y sub 0 ya lo tengo, y sub 0 es el punto, la coordenada y del punto, que es 4, este y sub 0, y este es, entonces y sub 0 es 4, es 4, igual a la pendiente, pero ya la calculamos, la pendiente de la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? A la curva del punto x igual a 2 es 4. Aquí, por x menos x sub 0. X sub 0 es un punto sobre la recta. X sub 0 entonces es 2. Aquí está. 0 es 2. Y eso que está ahí, entonces sería la ecuación de la recta tangente. Voy a pasar el 4 que está restando a sumar. Me quedaría así 4 por x menos 2 más 4. Y voy a hacer una distributiva aquí para eliminar el paréntesis simplemente. Quedaría así. 4 por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8, 4, y igual a 4x menos 8 más 4 menos 4. ¿Listo? Entonces, significa que esta que está aquí es la recta tangente a la curva en el punto 2, F2, que no pierdo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a hacer gráficamente todo esto. Vamos a hacer gráficamente todo esto. Entonces, ya tenemos nuestra parábola aquí, ¿cierto? Esa parábola es la función que nos daban, x cuadrado. ¿Listo? Significa entonces que si yo me acerco al punto x igual a 2, aquí está, este punto x igual a 2, ¿cierto? 2 en x y 4 en y grafico ahora la ecuación de la recta que hallamos, entonces esa gráfica debe cortar a esta función azul solamente en este puntico 2,4. Ahí deben unirse. ¿Listo? Puede parecer que estén muy cerca, pero solamente ahí deben tocarse, solamente en el punto 2,4. Yo lo voy a graficar. 4x menos 4. Y igual a 4x menos 4. Ahí está. Entonces generó esta recta azul, esta recta verde. Por supuesto que está muy cerca la curva, pero si yo le doy zoom, pues se ve que no están pegadas, se ve que están cerquita, pero no están pues una sobre otra. Miren, si le doy zoom,
Se ve que están un poquito alejadas, ¿vale? Pero justamente en el punto X igual a 2, aquí bien, corta la recta, pues, verde a la gráfica azul. Incluso Desmond hasta lo señala, miren, si yo pongo aquí, Desmond me señala que ahí se están cortando. O sea que, en efecto, esa es la recta tangente a la curva en el punto X igual a 2, o en la coordenada 2,4, ¿cierto? 2,4. Entonces, ese pues sería, digamos, que el uso de la derivada que entiendo. Entonces recuerden bien, lo que quiero que entiendan por el momento es la derivada de una función en el punto x igual a a, la derivada de una función en el punto x igual a a, nos representa la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto a, f de a. ¿Listo? Eso es lo que quiero que quede claro por el momento. La derivada de la función en el punto x igual a a representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a a. ¿Listo? Entonces, aquí, de hecho, la verdad, miren, aquí está, de hecho, pues, lo mismo que nosotros, miren, calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado en a igual a 2. ¿Listo? Entonces, aquí hicieron el cálculo del límite, nosotros lo hicimos con a, de nada es el 2, al final pusimos el 2, no hay problema con eso. Ellos calcularon el 2 y les dio 4. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 2 es 4. ¿Listo? Y miren la gráfica, acá está la gráfica. Bueno, calcularon la recta les dio la igual a 4x menos 4, que fue lo que vimos nosotros. Y aquí está, miren, la gráfica de la función x al cuadrado, por acá está, y por aquí está la recta tangente a la curva del punto 2, f de 2, 4, mejor dicho. Esa recta tangente viene y toca la curva solamente en ese punto. ¿Listo? Aquí alrededor, por supuesto que está cercano a las dos gráficas, pero solamente se toca en ese punto. Esa es una utilidad, una aplicación mejor de la derivada. ¿Listo? De la derivada. Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Han empleado esto? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro todavía. Miren, por ejemplo, determinar la ecuación de la recta tangente a f de x igual a 2 menos x. ¿Listo? En el punto, raíz de 2. Vamos a copiarlo. Aquí está. Listo. Entonces, voy a graficar 2 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué haría así? Ahí está. Esta es la gráfica de 2 menos x cuadrado. ¿Listo? Y nos piden entonces la recta tangente a la curva 2 menos x cuadrado en el punto raíz de 2,0. Aquí. De hecho, aquí. Entonces, nos piden la recta tangente a la curva en este puntito de aquí. Vamos a calcularla y ahora la ponemos. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué sé para calcular esto? Yo sé que para calcular la ecuación de la recta tangente a la curva, yo necesito la fórmula punto pendiente, ¿cierto? Yo necesito la fórmula punto pendiente. M por X, ¿listo? Necesito un punto sobre la curva, un punto sobre la recta. Ese lo tengo, ya me lo dan.
raíz de 2,0 es un punto sobre la recta. Ese me lo dan sobre la recta. Entonces, ahí no tengo problema. Pero ese punto me sirve. Quiere decir que yo puedo tomar como x sub 0 a raíz de 2 y como y sub 0 a 0. ¿Vale? Ya me lo dan. El punto sobre la recta ya lo tengo. ¿Qué necesito? Necesito la pendiente de la recta tangente a la curva del punto raíz de 2. Ese es el más complicado de conseguir, porque yo sé que la pendiente de la recta tangente a la curva del punto raíz de 2 es la derivada de la función en el punto raíz de 2. Yo sé que la pendiente de la recta tangente en el punto raíz de 2,0 es, por definición, la derivada de la función en el punto raíz de 2. ¿Listo? Este punto de aquí. Entonces, yo tengo que calcular cuánto es la derivada de esa función en ese punto. ¿Cómo lo hago? Por medio del... Yo sé que esto, por definición, es el límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en raíz de 2 más h, menos la función evaluada en raíz de 2 sobre h. Es justo lo que hicimos hace rato. ¿Listo? Es justo lo que hicimos hace rato. Aquí está el mismo límite de... Entonces, la derivada de esa función en el punto raíz de 2 es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en raíz de 2 más h menos la función evaluada en raíz de 2 y todo eso sobre h. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? No, simplemente calcular. Me acuerdo que la función es esto, ¿no? F de x igual a 2 menos x cuadrado. Entonces, yo tengo que calcular con base en esto. Quedaría entonces así. Este es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en raíz de 2 más h. Quiere decir que voy a la función y en todo sitio donde me aparezca x le voy a poner raíz de 2 más h. Entonces quedaría así. 2, ese 2 está coloriendo ahí, ese 2, menos x al cuadrado, pero en vez de x yo pongo es raíz de 2 más h y esto al cuadrado, por supuesto. Eso sería la función evaluada en x más h o en raíz de 2 más h. ¿Listo? Ahora le tengo que restar la función evaluada en 2. La función evaluada en 2, ¿qué es? Pues bueno, en todo sitio donde aparezca x, yo le pongo raíz de 2, ¿no? La función evaluada en raíz de 2, en todos sitios donde aparezca x, yo le pongo raíz de 2. Y me quedaría así. Y todo esto sobre h. Todo esto sobre h. ¿A qué es igual esto entonces? Este sería entonces el límite de a 0 de quién. Sería entonces 2 menos raíz de 2 más h al cuadrado. Entonces lo mismo, la expansión de ese cuadrado es de esta forma, ¿no? A más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, lo expando así. A más h al cuadrado sería primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Quedaría entonces así. Entonces sería 2 menos, abro paréntesis, hago esta expansión, primero al cuadrado, está bien, más 2 veces el primero por el segundo, está bien, más el segundo al cuadrado. Y a esto le resto lo que está acá, que sería 2 menos raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, cancelamos la raíz por el cuadrado y me quedaría 2.
Y todo esto sobre h. ¿Listo? Comienzo entonces a simplificar lo que más pueda. Por supuesto que al último se cancela, ¿no? 2 menos 2 da 0, se cancela todo el término, ¿vale? Y aquí puedo cancelar la raíz con el cuadrado y entonces queda pues igual que un término. Entonces quedaría así. Límite cuando h tiende a 0 de 2, ¿cierto? Y el menos afecta a todo este paréntesis, que el menos le cambia de signo a todo ese paréntesis. ¿Listo? El menos le cambia de signo a todo el paréntesis y el de acá ya desapareció, 2 menos 2 se canceló. Y todo esto sobre h. Ahora, ¿qué observo? Yo observo que el 2 se cancela con el menos 2 de acá, los dos ceros se anulan y me quedaría únicamente vivo este h. Me quedaría solamente vivo así. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de quién? De 2 raíz de 2 menos h cuadrado sobre h. Menos 2 raíz de 2 h menos h cuadrado sobre h. ¿Qué hago ahora? Bueno, factorizo una h. Si factorizo una h, puedo cancelar la h. Ya quito la indeterminación del límite. Sería entonces, límite cuando h tiende a 0, factorizo una h factor de menos 2 raíz de 2 menos h sobre h. Y yo multiplico aquí una distributiva, me devuelvo a la línea anterior, la que está bien. H por menos 2 raíz de 2 y a menos 2 raíz de 2 h está bien. Y h por menos h sería menos separado, está bien. Entonces, efectivamente, está correcta esa factorización. ¿Para qué me sirve la factorización? Para cancelar h con h y quedarme solamente con este término ahí, ¿no? Sería entonces, límite cuando h tiende a 0 de menos 2 raíz de 2 menos h. Ese límite ya no es indeterminación, ya no tiene ningún problema, ya no es indeterminación. Entonces, para evaluarlo, simplemente, para calcular el límite, simplemente evalúo aquí el 0, que es donde tiene h, y me queda así, menos 2 raíz. ¿Listo? Significa entonces, muchachos, que aunque la operación haya salido un poquito enredada, lo que pasa entonces es que en este punto que está aquí, en este punto raíz de 2, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese puntito, pues la pendiente será menos 2 raíz de 2, ¿vale? Esta es la pendiente de la recta en ese puntico de ahí. Y vamos a armar ahora sí la ecuación de la recta. Ya tengo los dos componentes que me exige la fórmula punto pendiente. Tengo un punto en la recta y ahora ya acabo de calcular la pendiente de la recta. Entonces ahora sí voy a calcular la ecuación de la recta. Entonces recordemos, la punto pendiente es y menos y sub 0 a la m por x menos y menos y sub 0. Un punto sobre la recta, ya lo tenemos. Nosotros lo pusimos acá. Está, miren, es 0. Ahí está, ya lo hemos puesto, 0. Y menos y sub 0, que es 0, es igual a la pendiente m, ya la calculamos, la pendiente m es menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, que multiplica a x menos x sub 0, pero x sub 0 también lo tenemos, porque ya lo habíamos dado. Aquí está, es raíz de 2, es raíz. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, simplemente voy a hacer una distributiva. Aquí y menos 0, pues es y. Aquí multiplico, pues, menos 2 raíz de 2 por x, y 2 raíz de 2 por raíz de 2. Y da cuánto. Entonces, menos 2 raíz de 2 por x da menos 2 raíz de 2 de x. Y menos 2 raíz de 2 por raíz de 2 sería entonces menos 2 raíz de 2 por raíz de 2. Que raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Pues, menos 2 raíz de 2 de x. Menos aquí da 2 por 2.
Aquí me equivoqué con un signo de menos por menos da más. Ahí menos por menos da más. ¿Listo? Entonces quedaría así. Significa entonces que una vez calculado esto tan complicado, nos dice entonces que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto raíz de 2,0, que fue el punto que nos pidieron, que esa ecuación de esa recta tangente es y igual a menos 2 raíz de 2 por x más 1. Yo pongo esta expresión en mismos, entonces aquí se debe trazar una recta tangente que corte solamente en este puntito que está señalado. Si todo salió bien, la cortará ahí. Entonces voy a colocar y igual a menos 2 raíz de 2 por x menos 2 raíz de 2, por aquí está de la raíz de 2 por x. Esto tal vez es mal, un error por ahí. Entonces quedaría así. La pendiente está bien. Y aquí vamos a ver la operación de está bien. Entonces, aquí está mal. Aquí está mal. Aquí está mal. Esta operación de aquí está mal. Yo la hice muy rápido. Entonces quedaría así. 2 raíz de 2 raíz de 2. Listo. Esto aquí es igual. 2 por raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y esto es 2 por 2, 4. Aquí no debe ir un 8. Y no debe ir un 4. Entonces quedó así. Aquí. Y ahora sí. Ajá. Entonces quedó así. Efectivamente, trazamos esta recta negra, que es la recta tangente a la curva 2 menos x cuadrado, ¿cierto? Esa es la curva, esa es la recta tangente a la curva, en el punto raíz de 2. Miren que incluso yo le doy clic a la curva, Desmond me señala que se están uniendo solamente en ese puntito, en el punto aquí gris, indicándome que ahí solamente se está juntando mi curva morada con la recta negra que está aquí. ¿Listo? Solamente ahí se está uniendo. En ese puntito, raíz de 2 o 1.14. Entonces, quedaría 1.414. ¿Listo? Entonces, miren que efectivamente, pues, se desarrolló esa recta tangente a la curva en ese puntito. Eso incluso, pues, soluciona el libro, ¿no? Porque entonces, eso, pues, es una idea de cómo calcular la derivada de una función. Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. ¿Está claro hasta ahí? Yo sé que al principio es un poco complicado, ¿sí? Pero bueno, lo importante hasta el momento es que la expresión f' en a, f' en a, es la derivada de la función f en el punto x igual a, ¿cierto? Y que eso por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f evaluado en a sobre h. ¿Listo? Eso es f' en a, es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h evaluado en a sobre h. Que si nosotros estamos en una curva, entonces f' en a me representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, F'. F' en a me representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, F.
¿Listo? Y ya hicimos un par de ejemplos al respecto. Y por supuesto que uno se encuentra pues cualquier tipo de situación. Funciones para las cuales la derivada no existe, funciones para las cuales la derivada sí existe, y esto pues se vuelve un enredo pues más todavía. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí. Miren este ejemplo de aquí. Si nosotros tomamos la función valor absoluto, ¿listo? Si nosotros tenemos la función valor absoluto, entonces quiero decirles que la función valor absoluto no es derivable en el punto cero. No existe la derivada de la función. No existe. No existe la derivada de la función valor absoluto en el punto cero. ¿Por qué no existe? Bueno, porque si nosotros hacemos el cálculo, si nosotros queremos calcular esa derivada, nosotros sabemos que la derivada de la función en el punto cero, por definición, es que es el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en el punto cero en 0 más h menos la función evaluada en 0 sobre h. ¿Listo? Eso es la definición de la derivada del punto cero. F evaluado en 0 más h menos f evaluado en 0 sobre h. Y por supuesto el límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? ¿Pero a qué es igual esto? Bueno, la función f es valor absoluto de x, ¿no? La función f de x es valor absoluto de x. Entonces, aquí sería límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Pues me quedaría el valor absoluto, perdón, de 0 más h, sería el valor absoluto de 0 más h, menos la función evaluada en 0, que es el valor absoluto de 0, sobre h. Entonces, valor absoluto de 0, pues me da 0, y valor absoluto de 0 más h, pues 0 más h es h, o sea que al final de cuentas yo obtendría esto, ¿cierto? Esto es valor absoluto de h sobre h, ¿listo? Ahí quedaría el asunto. ¿Qué pasa ahora? Que si yo quiero calcular ese límite, pues hay que tener en cuenta de que el valor absoluto tiene su propia definición, ¿no? Valor absoluto de x es, por definición, x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Así pues, ¿quién será el valor absoluto de h? El valor absoluto de h será lo mismo, ¿no? Valor absoluto de h es el mismo h si h es mayor o igual que 0 y menos h si h es menor que 0. Y por tanto, entonces, como estamos en un valor absoluto y uno tiene casos, entonces yo hago límites laterales. Estudio límites laterales. Nosotros sabemos que el límite bilateral existe si los límites laterales existen y son iguales. ¿Listo? Son iguales y existen. Son iguales, pero yo puedo establecer que el límite bilateral existe. Entonces, yo estudio límite cuando h tiende a 0 por derecha, límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de valor absoluto de h sobre h y valor absoluto de h sobre h. ¿Listo? Y miro a qué me da igual ese límite cuando h tiende a 0 por derecha, cuando h tiende a 0 por izquierda. Izquierda por derecha. Entonces, cuando h tiende a 0 por derecha, significa que yo me voy acercando a 0, pero por valores mayores que 0, por valores positivos, por valores mayores que 0. Y en ese caso, el que cobija esa situación es esto, ¿no? Si h es mayor o igual que 0, el valor absoluto de h vale h, o sea que esto me quedaría, el valor absoluto de h es h en esta situación sobre h. Se cancelan h sobre h y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 por derecha de 1, cuando h tiende a 0 de la constante 1 es listo. Pero por el lado izquierdo, el valor absoluto de h cuando h tiende a 0 por izquierda, entonces h está tomando valores menores que 0.
significa que el caso que cobija esa situación es ese, ¿no? H está tendiendo a cero por valores menores que cero, o sea que tenemos que tener en cuenta ese segundo caso. Por tanto, el valor absoluto de H es menos H, aquí en este caso, y esto es sobre H, cancelo H con H, y me queda vivo es un 1, un menos 1, ¿no? Por el menos por izquierda de menos 1 y es. ¿Qué significa esto? Que los límites laterales existen, pero me están dando cosas distintas. El límite lateral por derecha me da 1, el límite lateral por izquierda me da menos 1. ¿Listo? Significa que como el límite lateral por izquierda y por derecha, aunque existan, me está dando distinto, entonces yo puedo decir que el límite bilateral, que es el límite por ambos lados, no existe, ¿cierto? No existe. Porque los límites laterales, a pesar de que existen, me dan cosas distintas. Y entonces, ya estoy demostrando entonces que esta función valor absoluto de x no es derivable en el punto cero. No existe derivable en el punto cero porque el límite no existe. Por tanto, entonces aquí es importante recalcar que podemos tener funciones para las cuales la derivada sí exista y podemos tener entonces también funciones para las cuales la derivada no existe. Gráficamente, ¿cómo podríamos observar si una derivada existe o no? Entonces, si nos dan una gráfica, por ejemplo, esa de valor absoluto, voy a aplicar acá. Si nos dan la gráfica de valor absoluto de x, que es esa gráfica observen que en 0, que es donde acabamos de demostrar que la derivada no existe, en x igual a 0, que es donde acabamos de demostrar que la derivada no existe, lo que sucede ahí es que hay un cambio brusco en la función. Miren, venía así, recta así, y cambió a recta acá, pero un cambio muy brusco que provocó esta esquinita de acá. ¿Listo? Ese cambio brusco provocó esa esquinita de ahí, pues, ¿cómo le pongo? Una esquinita, con un pico ahí, ¿vale? Entonces sucede que siempre que nosotros miremos gráficamente una función y podamos ver que tiene esa función alguna esquinita, que tiene algún pico, ¿vale? Ahí nosotros podemos decir que la derivada en ese puntico no exista. Puede ser que en los demás puntos la derivada sí exista, puede ser que en otros lugares la derivada sí exista, pero en el puntico donde está la esquinita, o en el puntico donde está ese cambio abrupto, o en el puntico donde está ese pico, ahí la derivada no va a existir. ¿Listo? Por ejemplo, si tuviésemos una función, por x, por aquí, hagamos una funcioncita, miren, aquí, ahí, esta función. Entonces, está sucediendo que esa función como tal, a pesar de que en algunos sitios se porta bien, digamos, se porta bien, pues entonces hay que estar alertas con esos sitios donde tenemos picos. Aquí, por ejemplo, hay un pico, acá hay otra esquina, ¿no es cierto? Por acá hay otra. Aquí, aunque pareciera que pues, realmente no es esquina. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos picos, ¿listo? Porque esos picos indican que la derivada no existe ahí. Y yo les coloco aquí en el eje X, y este es el punto A, y este es el punto B, y este es el punto C, donde están esos picos. Entonces, estaríamos diciendo que f' en A, o que f' en B, o que la derivada en C, ¿cierto? Que estos no existen. No existe la derivada en estos puntos donde hay esquinas, donde hay picos. Ahí no hay derivada. ¿Listo? De hecho, si yo tomase cualquier otro valor por aquí, por ejemplo, otro, por aquí, pongámosle D,
Aquí sí va a existir la derivada, aquí no hay problema, no hay un pico de eso. La función es suave, no hay un cambio abrupto. Entonces, en ese punto sí va a existir la derivada, ya que esa función tiene problemas justamente en esos picos, en los cambios abruptos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues puede surgir algo así, ¿no? Puede ser que tengamos una gráfica y que tengamos que identificar en esa gráfica dónde la función es derivable o dónde no es derivable. Y entonces uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para que la función no sea derivable es esas esquinas o los picos de ahí. ¿Listo? Si encontramos uno de esos, ya sabemos inmediatamente que por ahí no existe la derivada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claros ahí? Entonces, incluso nosotros podemos hablar de derivadas más generales, es decir, imagínense la siguiente situación, para terminar esto. Imagínense la siguiente situación. Imagínense la siguiente situación. Supongamos que tenemos una función f, supongamos que tenemos f, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar de la derivada en un punto, ¿cierto? Nosotros podemos decir, hablar de f', por ejemplo, en un punto A, ¿vale? Y entonces estaríamos hablando, pues, de, por ejemplo, de esta función f, estamos hablando de A, este es f de A, y estaríamos diciendo entonces que esa función que acabamos de poner ahí, pues esa función que estaríamos diciendo, podemos estar hablando de la derivada de la función en ese punto A, ¿cierto? Y en este caso, pues de esta gráfica, dado que no hay una esquina ahí, dado que no hay un cambio abrupto, pues entonces existe. Existe la derivada, pues no más. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, mira, hasta ahí hemos hablado. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es lo siguiente, que yo, así como hablé de la derivada en el punto A, el x igual a A, yo puedo hablar de la derivada en cualquier punto arbitrario x. ¿Listo? Así como hablé de la derivada en este punto A, puedo hablar de la derivada en cualquier punto arbitrario x. Entonces, aquí estaría x, aquí estaría f de x, y entonces nuestra idea es que uno puede hablar de la derivada de la función en el punto arbitrario x. ¿Listo? ¿Y qué sucede con esto? Pues que nosotros terminamos armando es otra función a la cual nosotros le llamamos la derivada de la función f. Es decir, esa nueva función f' va a ser la derivada de la función f. ¿Listo? Pero entonces esa es la situación. Nosotros definimos la derivada localmente, es decir, definimos la derivada para un puntico A ahí quietico, estático, para un punto A constante. Pero entonces nosotros podemos ir mirando para qué valores de x la derivada existe. Y con eso generamos es otra función. Aquí lo hacen, miren, aquí tienen la función. Miren, por ejemplo, tienen la función, vamos a ver por aquí está, miren, aquí está, dice, aquí, ¿listo? Esta partecita aquí, dice, dada una función real y igual a f de x, se define la función derivada de f, se define la función derivada de f o simplemente la derivada de f por esta expresión f' evaluado en el valor x general, ¿cierto? Y esto es igual a y. Y entonces,
¿Eso en dónde se va a definir? Pues en todos los valores de x para los cuales el límite de la derivada de f' existe. ¿Listo? Entonces estamos dando el dominio de la función y por tanto también estamos dando o generando una nueva función de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos nuestra función f, ¿cierto? Y entonces nosotros unimos todos los valores de x, y formamos un conjunto. Todos los valores de x tales que f' en x existen. Nosotros formamos el dominio de la función derivada. El dominio de la función derivada son todos los valores de x tales que la derivada de x existe. ¿Listo? Y entonces, ese f' en x, ¿cómo se define? Pues se define como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f evaluado en x sobre h. Y así se define entonces la función derivada. Veamos entonces, para terminar, que haría algo así. Miren, ya incluso lo habíamos calculado, pero bueno, hagámoslo otra vez, no hay ningún problema. Nos sirve para repasar esto. Entonces, ¿qué haría así? Entonces, ejemplo, sea f de x igual a x al cuadrado, hallar f' en x. ¿Listo? Entonces, ese es cómo hallar f' en x. Entonces, f' en x, ¿a qué es igual? De hecho, como les digo, ya lo hemos calculado, vamos a hacer rapidito. F' en x es, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Esa es la definición de f' en x. Es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f evaluado en x sobre h. Pero, ¿qué es f evaluado en x más h? F evaluado en x más h será entonces como f de x al cuadrado, entonces será x más h al cuadrado. Cuando yo evalúe x más h, pues quedaría x más h al cuadrado. Menos la función evaluada en x. ¿Quién es la función evaluada en x? X al cuadrado. Sobre h. Y ahora hago lo de hace rato. Expando ese cuadrado, recordando la expansión del cuadrado, ¿no? A más del cuadrado es primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Expando el cuadrado y me quedaría así. Al límite, cuando h tiende a 0, de primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado sobre h. Quedó así. Cancelo lo que pueda cancelar. Cancelo x cuadrado con x cuadrado y me quedo entonces únicamente con 2xh más h cuadrado sobre h. Y cancelo, factorizo la h de arriba, factorizo una h arriba y la cancelo con el denominador. Entonces quedaría así. Límite cuando h tiende a 0, factorizo h arriba, sería h factor de 2x más h sobre h y cancelo h con h y me queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h y ya no es indeterminación, es 2x más 0 que es 2x. Eliminó la indeterminación, entonces ya puedo calcular el límite simplemente evaluando. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Estamos diciendo que si nosotros tenemos nuestra función f de x general como x al cuadrado, entonces la función derivada de esa función x al cuadrado, pues es lo que nos dio 2x. Entonces hemos calculado nuestra primera derivada general de una función. Y entonces estaríamos diciendo ahora que si tenemos siempre la función x al cuadrado, pues la derivada de esa función es 2x. ¿Listo? Es 2x. ¿De acuerdo? Y eso sirve para cualquier valor de x. Sirve para cualquier valor de x. Hay que tener
en cuenta eso, ¿vale? Y como ustedes observan, ya una anotación final, cuando calculamos la derivada general evaluada en cualquier punto X, pues lo que estamos generando realmente es otra función adicional. Como decir, por ejemplo, mi función es x al cuadrado, es esta función de aquí, es esta función de A, ¿listo? Pero la derivada es 2x, entonces aquí pongo 2x, y bien, aquí está, bueno, voy a cambiar de color para que- ahí está, ¿listo? Entonces, miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si la función es x al cuadrado, es decir, si la función es la azul, entonces la derivada es 2x, es decir, la derivada es la función verde. ¿Listo? Entonces, en este caso tendríamos una gráfica de una función con la gráfica de una derivada ahí. ¿Listo? Y entonces, este es el proceso de calcular una derivada en general para cualquier valor de x. ¿Hasta ahí, claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, es un poquito enredado, yo sé, pero vamos a ver que con el paso de los días, que nos tienen un poquito de experiencia, vamos a solucionar todos los inconvenientes que tengan. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta aquí. Ya nos vemos el viernes, hora común y corriente. Si no hay nada que les pida, pues no creo, la verdad, como les digo ayer, es una verdad tarde y parece que ya quedó bien. Entonces, bueno, ya nos veremos el viernes, ¿vale? Profe, ¿Sí? quiero hablar con usted, preguntarle una cosita. Ah, Pero listo. Vamos un segundito, termina la grabación.